Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Chapter 491. Rayo psíquico falló su objetivo, mientras Anihilape continuaba desplazándose por el campo. En cuestión de segundos, había cerrado la distancia con Alakazam, lanzando un poderoso puñetazo. Un puño negro y sombrío surgió de la mano de Anihilape, golpeando directamente el rostro de Alakazam. Protección. La velocidad de Anihilape tomó por sorpresa a Gary. Este tipo de velocidad no es algo que normalmente pueda alcanzar un nivel profesional senior, pero Gary ya se había acostumbrado en cierto modo a que los Pokémon de Ash fueran especialmente fuera de lo común. Rayo psíquico solo fue un movimiento de distracción. No esperaba que lograra mucho. Así que, cuando Anihilape contraatacó, Gary ya había pensado en sus medidas defensivas. Alakazam no bajó las cucharas cruzadas frente a él, sino que continuó canalizando energía. Una barrera verde brillante se extendió frente a él. ¡Bang! El puño de furia de Anihilape chocó contra la barrera, y fue enviado hacia atrás. Un ataque de combate cercano golpeando protección es como una persona normal golpeando acero indestructible. No solo no daña el acero, sino que además sufre daño de retroceso. Los espectadores abrieron los ojos al ver a Anihilape usar puño de furia, porque Ash había mencionado que dominar ese movimiento era clave para la evolución de Primeape. Muchos incluso sacaron sus cámaras o Pokédex, con la intención de grabar la escena para que, en el futuro, si capturaban un Primeape, pudieran enseñarle basándose en la grabación. Sin embargo, el poder de puño de furia parecía decepcionante. Aunque la barrera de protección ocultaba su efecto sobre Alakazam, algunos entrenadores podían estimar el nivel de daño de un movimiento al ejecutarse. Si clasificamos los movimientos en niveles básico, intermedio, avanzado y máximo, entonces movimientos como explosión e hiperrayo son de nivel superior. Llamarada y envite y Neo son grandes movimientos definitivos de nivel avanzado, y movimientos desde hidropulso hasta surf son habilidades intermedias. Más abajo están habilidades básicas como ataque rápido. Los niveles aquí solo diferencian el daño de las habilidades y no tienen en cuenta efectos especiales. De lo contrario, un movimiento como ataque rápido no se consideraría básico. A pesar de su bajo daño, su ventaja de prioridad y utilidad para esquivar, combinadas con su facilidad de aprendizaje, lo convierten en una habilidad divina indiscutible. El puño de furia de Anihilape es quizá solo ligeramente más fuerte que ataque rápido, lo que indica que esta habilidad exclusiva de Primeape no es especialmente destacada. El movimiento reflejo reduce a la mitad el daño de los ataques físicos y puede afectar a los Pokémon posteriores, lo que lo convierte en una habilidad muy problemática para Pokémon que dependen de ataques físicos. Por otro lado, cuando Ash vio que el puño de furia de Primeape fue desviado, no se preocupó demasiado. Si Gary no pudiera manejar este movimiento, entonces no sería Gary. Anihilape, golpe fantasma. Antes de evolucionar, Anihilape ya había heredado el verdadero legado de Gengar. No te dejes engañar por su reciente evolución. Ya había dominado muchos movimientos de tipo fantasma, incluyendo el movimiento de nivel divino golpe fantasma. Protección es ineficaz contra golpe fantasma, aunque reflejo puede reducir su daño. Tan pronto como las palabras de Ash cayeron, Anihilape desapareció en el suelo, y Gary inmediatamente se tensó, vigilando de cerca los alrededores de Alakazam. Usa meditación. No está claro desde dónde atacará el oponente, y sin un objetivo visible en el campo, mejorar la propia fuerza es la mejor opción. Alakazam cerró los ojos y comenzó a meditar. A medida que su mente se aclaraba, su poder espiritual aumentaba, mejorando su defensa contra ataques especiales. Al momento siguiente, Anihilape apareció repentinamente detrás de Alakazam, su cuerpo impregnado de energía fantasma chocando violentamente contra él. ¡Bang! Alakazam, que estaba meditando, fue lanzado por los aires, rodando varias veces por el suelo antes de finalmente detenerse. Anihilape observó, claramente sorprendido. ¿Era su ataque tan débil?
Golpe fantasma solo había logrado lanzar al zorro de pelaje dorado menos de 10 metros. No te preocupes. Es el efecto de reflejo. Sigue usando puño de furia. Ash adivinó los pensamientos de Anihilape. Reflejo era un movimiento que Anihilape encontraba por primera vez. Después de todo, cuando entrenaba con su propio equipo, rara vez usaban movimientos de apoyo y preferían el combate directo, utilizando ocasionalmente protección. Por lo tanto, era normal que Anihilape no entendiera el efecto de reflejo. Lo que debía hacer ahora era atacar sin descanso, sin darle a Alakazam ninguna oportunidad de respirar. Con las palabras de Ash, Anihilape dejó rápidamente de lado su confusión, clavó su pie en el suelo y se lanzó hacia adelante. Su figura sombría atravesó la arena, y en un instante alcanzó al Alakazam caído, lanzando su puño con ferocidad. Protección. La voz de Gary resonó justo a tiempo. Alakazam, tumbado boca arriba, levantó inmediatamente sus cucharas, conjurando una barrera verde brillante frente a él. ¡Bam! Una vez más, puño de furia fue bloqueado por Alakazam, pero esta vez Anihilape no fue enviado volando. En su lugar, presionó su puño contra la barrera de protección, como si intentara romperla. Anihilape mostraba una audacia impresionante. Si Pikachu estuviera aquí, podría llamarlo Maestro Dappy, pero ¿quién eres tú? Ni sueñes con romper una protección del mismo nivel. Rompe ladrillo. La orden de Ash sonó casi al mismo tiempo que la de Gary. Cuando los ojos de Alakazam brillaron en azul, el puño de Anihilape se transformó en una palma, cortando violentamente hacia abajo. ¡Bam! Se escuchó un sonido de ruptura, pero no fue la barrera de protección la que se rompió, sino reflejo. El movimiento rompe ladrillo puede destruir movimientos de tipo barrera como pantalla de luz y reflejo, haciendo que reflejo pierda efecto sin esperar a que termine su duración. Además, mientras se usaba rompe ladrillo, la protección de Alakazam desapareció. Cuando protección es atacada, se mantiene firme frente a su usuario, disolviéndose solo cuando el ataque cesa. Por lo tanto, cuando Anihilape retiró su puño, protección desapareció, y rompe ladrillo pudo dañar a Alakazam. ¡Bam! Sin la protección de reflejo, Alakazam fue golpeado en el pecho, donde sujetaba sus dos cucharas, que se doblaron bajo el impacto, haciendo que retrocediera tambaleándose. Pero Alakazam logró usar Psíquico, golpeando con fuerza a Anihilape. Psíquico tiene dos modos de ataque. Uno controla al objetivo con una gran cantidad de energía y luego canaliza continuamente poder psíquico dentro de él, causando daño. El otro modo bombardea al objetivo con una inmensa fuerza espiritual, ignorando efectos de control para infligir daño masivo. Y Alakazam utilizó el segundo modo. El formidable poder inyectado en Anihilape le causó un daño severo, y ambos fueron lanzados hacia atrás casi al mismo tiempo, deslizándose decenas de metros antes de detenerse frente a sus respectivos entrenadores. Alakazam, ¿estás bien? Anihilape, ¿puedes seguir? Con el ánimo de Gary y Ash, Anihilape y Alakazam se levantaron con dificultad. Ese rompe ladrillo solo había causado la mitad de su daño habitual a Alakazam por ser un movimiento de tipo lucha, mientras que el psíquico de Alakazam era muy efectivo contra Anihilape. Además, Alakazam había usado meditación una vez, por lo que Anihilape estaba claramente más herido. Capítulo 492. Desde el inicio del enfrentamiento, Anihilape ha sido golpeado una vez por el Psychic de Alakazam, mientras que Alakazam ha sido impactado una vez por Phantom Force y Brick Break de Anihilape. En circunstancias normales, Alakazam debería haber recibido más daño. Después de todo, Phantom Force también es un movimiento que lo contrarresta. Sumando el daño de Brick Break, considerando la fragilidad de Alakazam, lo más probable es que ya no pudiera continuar combatiendo. Sin embargo, Alakazam usó Reflect, por lo que el daño de Phantom Force fue reducido a la mitad. Aunque Brick Break puede ignorar los efectos de Reflect, el daño de un movimiento de tipo lucha contra Alakazam sigue reduciéndose a la mitad. Por otro lado, el Psychic de Alakazam no solo tiene efecto de contraataque, sino que también aumentó su daño con Calm Mind. Anihilape destaca en ataque y velocidad, pero su defensa es su punto débil más importante. Recibir un Psychic directo le quitó más de la mitad de su resistencia.
Un golpe más como ese, y parece que el debut de Anihilape podría terminar en fracaso en este combate. Alakazam, el oponente está en sus últimas, acaba con él en el siguiente movimiento. Gary vio a Anihilape jadeando, y sus ojos parecían brillar con una luz ilimitada. Podría ser, que hoy sea el día. Aunque no derrote a Ash, al menos derrotar a uno de sus Pokémon debería ser posible, ¿no? Mientras logre vencer a uno de los Pokémon de Ash, hará historia. Porque hasta ahora, ya sea luchando contra él o en la conferencia plateada, ninguno de los Pokémon de Ash ha perdido la capacidad de combate, ni siquiera los del equipo suplente que envió anteriormente. Durante las veces en que Ash utilizó su equipo secundario, recurrió a rotaciones y diversas tácticas, sin darle nunca al oponente la oportunidad de derrotar a sus Pokémon. Y ahora, como Primeape acaba de evolucionar a Anihilape, considerando el temperamento de Ash, es poco probable que lo retire. Acaba de evolucionar, volver derrotado sin siquiera vencer a un oponente no sería propio de Ash. Además, eso también afectaría la confianza y la moral de Anihilape, así que Ash seguramente querrá ganar este combate directamente, lo que le da una oportunidad. Mientras Ash no retire a Anihilape, considerando su estado actual, no es imposible ganar. Alakazam, Sibeam. Gary planeaba repetir su estrategia, primero usando Sibeam como finta para ver cómo respondía Anihilape, y luego contraatacar en consecuencia. Phantom Force. La expresión de Ash se volvió notablemente más seria mientras ordenaba a Anihilape usar Phantom Force nuevamente. Este movimiento le permite desaparecer en el vacío, esquivando el ataque del oponente mientras ignora barreras para golpear al enemigo. Sin Reflect, si Phantom Force impacta, Alakazam quedaría fuera de combate hasta el anochecer, dado que el atributo de ataque de Anihilape supera ampliamente su nivel actual. Anihilape desapareció en las sombras, mientras el Sibeam de Alakazam golpeaba el suelo, creando un gran cráter, sin siquiera tocar un pelo de Anihilape. Reflect. Gary también se dio cuenta de que Protect era inútil contra Phantom Force. La única opción defensiva es Reflect. Reducir el ataque del oponente a la mitad y luego aprovechar la oportunidad para contraatacar podría asegurar la victoria. Alakazam. Las cucharas de Alakazam brillaron con luz azul, y un muro reflectante transparente apareció a su alrededor. En el siguiente instante, Anihilape emergió del suelo, lanzando un puñetazo directo a la mandíbula de Alakazam. Su puño atravesó el muro de Reflect, reduciendo su poder a la mitad, incluso disminuyendo la energía de tipo fantasma que lo acompañaba, pero aún así Alakazam fue lanzado por los aires. Agi Switch, Alakazam. Aunque Alakazam fue golpeado, Gary permaneció imperturbable. Esta situación ya estaba prevista. El papel de Reflect quedó claro. Incluso bajo la combinación de Phantom Force y el poderoso ataque de Anihilape, Alakazam no podía ser derrotado completamente. Usando la poca energía que le quedaba, Alakazam ejecutó Agi Switch, alterando el espacio en ese mismo instante, intercambiando su posición con la de Anihilape, dejando a Anihilape en el aire mientras él quedaba abajo. Al encontrarse de repente en el cielo, Anihilape tardó un momento en reaccionar, desorientado por el vacío bajo sus pies y la sensación de ingravidez. Ahora es el momento. Sí, Chick, acaba con él. Gritó Gary emocionado. Durante todo el combate, Gary había estado esperando esta oportunidad. Golpear una vez a Anihilape le permitiría asegurar la victoria. Anihilape, Rage Fist. La voz de Ash resonó en los oídos de Anihilape como un punto de enfoque firme y poderoso, calmando al algo alterado Anihilape, que ajustó su postura en el aire, mirando hacia abajo. Ambos puños se movieron como ametralladoras. Rage Fist no se limita a un solo golpe. Cuanto más daño recibe Anihilape, más poderoso se vuelve Rage Fist, y el intervalo entre sus ejecuciones también disminuye. Sin embargo, el poder de Rage Fist se determina por el número de veces que Anihilape es golpeado, no por la cantidad de daño recibido. De lo contrario, con el estado actual de Anihilape, el poder de Rage Fist ya estaría al máximo. Aún así, con el aumento de una mejora, Rage Fist pasó de ser una habilidad básica a una habilidad avanzada. Cada golpe de Rage Fist tiene un poder apenas inferior al de Fire Blast. Capítulo 493. Y ahora los puños de Anihilape han sido lanzados más de 10 veces.
En el campo, Alakazam desató un poder espiritual invisible hacia el cielo, mientras que los Ragefis de Anihilape caían como lluvia desde arriba. Las dos fuerzas colisionaron en el aire, provocando explosiones violentas y estruendos ensordecedores. Boom boom boom. Rumble rumble rumble. La colisión de ambas fuerzas en el cielo desató intensas ondas de choque, haciendo que los espectadores alrededor levantaran instintivamente las manos para protegerse. El choque de poderes en el campo llegó a su fin, y la sombra del puño negro disipó directamente la energía espiritual invisible, impactando de lleno a Alakazam en el suelo. ¡Bum! Un gran estruendo volvió a explotar en el campo. En los ojos de Gary apareció un rastro de desconcierto. Aunque el campo estaba ahora envuelto en humo, todos ya sabían el resultado de este combate. Anihilape descendió elegantemente desde el aire, y la niebla en el campo se disipó, revelando al maltrecho Alakazam. En ese momento, Alakazam estaba en un estado miserable. No solo había perdido la capacidad de luchar, sino que partes de su cuerpo estaban aplastadas. Si no fuera un Pokémon sino un humano, probablemente no habría sobrevivido. Pero para los Pokémon, esto también es una herida muy grave, y una situación así es inevitable. Ragefist, cuando es liberado con la ira de Anihilape, no puede mostrar misericordia, por lo que incluso sabiendo que Alakazam perdería su capacidad de combate con un solo golpe, Anihilape aún así desató todo su poder, incluso superando su fuerza total. Alakazam no puede continuar luchando, Anihilape gana. El árbitro agitó la bandera, declarando la victoria de Anihilape. Debido a no estar aún acostumbrado al nombre Anihilape, el árbitro casi se equivoca al decirlo. Gary retiró apresuradamente a Alakazam, y dentro de la Pokéball, la condición del Pokémon se mantiene. Ya sea pérdida de combate o heridas graves, la Pokéball puede evitar que su estado empeore. Buen trabajo, Alakazam, lo hiciste muy bien, no te preocupes, no dejaré que tus esfuerzos sean en vano. Gary dijo firmemente a la Pokéball en su mano, luego la guardó y sacó a su siguiente Pokémon. Es tu turno de salir al escenario, esta vez ganaremos con velocidad. Al lanzar la Pokéball, un majestuoso perro rojo apareció en el campo. Arcanine. Este también era uno de los símbolos de Gary. En batallas anteriores, su Arcanine había demostrado una velocidad extremadamente alta, sacándolo de situaciones peligrosas en muchas ocasiones. Aparte de Blastoise, Arcanine fue el mayor contribuyente para que Gary llegara hasta este punto. Arcanine, Ten cuidado, Anihilape, este Arcanine es muy rápido. Al ver a Arcanine, la expresión de Ash se volvió aún más seria. La resistencia física de Anihilape ya estaba extremadamente baja. Si el oponente lo golpeaba una sola vez, básicamente se declararía fuera de combate. Así que ahora Anihilape está jugando al límite, y enfrentarse a un Pokémon rápido como Arcanine es realmente difícil, pero aún así Ash quiere probar hasta dónde llegan los límites de Anihilape. ¿No lo vas a cambiar? Muy propio de ti, Ash, pero estás subestimando demasiado a mi Arcanine. Rápido y decisivo, Arcanine, no dejes que el oponente agote demasiada tu resistencia, ve con todo desde el principio y usa Extreme Speed. Ante la decisión de Ash de no retirar a Anihilape, Gary se sintió sorprendido y no sorprendido al mismo tiempo, porque así es Ash. A veces es muy racional, pero más a menudo es emocional. Incluso sabiendo que es desventajoso, por considerar los sentimientos de su Pokémon, seguirá eligiendo luchar de esa manera. Por eso Ash eligió dejar que Anihilape continúe. Pero este también es el punto débil de Ash. Si aprovecha esta oportunidad para derrotar a Anihilape sin sufrir daño, el equilibrio se mantiene. Extreme Speed. Extreme Speed contra Anihilape no debería funcionar, Gary no se ha dado cuenta. En las gradas, Brock escuchó la orden de Gary y no pudo evitar confundirse. El tipo fantasma de Anihilape debería haber sido detectado por Gary. Después de todo, Ash explicó bastante sobre su atributo tras evolucionar. Cualquier entrenador con algo de inteligencia en combate debería haberlo deducido. Entonces, ¿por qué usar Extreme Speed? Solo observa, esta es una habilidad única que Gary creó para sus propios Pokémon, y no la ha usado en batallas anteriores. El profesor Oak dijo con una sonrisa, mostrando confianza en la técnica especial de Gary.
En el campo, Arcanine usó Extreme Speed y desapareció del lugar. Sombras de Arcanine aparecieron por todo el campo, haciendo imposible determinar su ubicación real. Los ojos de Ash se movían constantemente, como si ninguna de las figuras de Arcanine pudiera escapar de su vista. No sabía qué planeaba Gary, pero estaba seguro de que no era tan simple como usar Extreme Speed sin más. Debía haber alguna estrategia detrás. Ahora, usa Flare Blitz. Gary habló de repente tras unos segundos, y en un instante, Arcanine apareció frente a Anihilape, su cuerpo envuelto en intensas llamas. Extreme Speed combinado con Flare Blitz. Movimiento combinado. Esto es igual que cuando Ash hizo que Pidgeot combinara Aerial Ace con Brave Bird, un movimiento combinado extremadamente difícil. Extreme Speed es una técnica que lleva la velocidad más allá de los límites. Si la velocidad base de un Pokémon es 100, Kick Attack puede elevarla temporalmente a 200, Extreme Speed puede llevarla a 400 o incluso más. Es un movimiento que exprime toda la energía en velocidad. Bajo estas condiciones, usar otras habilidades es casi imposible. No solo Extreme Speed, incluso combinar otros movimientos con Kick Attack ya es difícil. No es como dibujar un círculo con una mano y un cuadrado con la otra, es más bien como hacer que tu cuerpo corra hacia la izquierda mientras también corre hacia la derecha. Exactamente, en pocas palabras, es una tarea imposible, pero Arcanine lo logró, o mejor dicho, Gary lo logró. Por eso el profesor Oak sonrió en silencio. ¿Cómo no sentirse orgulloso si su nieto puede ejecutar un movimiento combinado tan preciso? Solo con este movimiento, el Arcanine de Gary podría enfrentarse incluso a Pokémon de nivel gimnasio. Aunque este movimiento combinado es impresionante, su desventaja es que no puede usarse de forma continua o frecuente, de lo contrario, antes de que el oponente ataque, el propio cuerpo no podría soportarlo. Pero ahora eso no importa, porque mientras este movimiento golpea a Anihilape, puede derrotarlo directamente. Incluso si Anihilape logra esquivarlo por poco o bloquearlo con Protect, Gary ya tiene preparada la estrategia de seguimiento. Vamos, Ash, déjame ver cómo respondes, ¿lo esquivarás? ¿O usarás Protect? Bajo la intensa mirada de innumerables ojos, la elección de Ash fue, no esquivar ni evitar, sino enfrentarlo de frente. Usa Detect. En cuanto sonó la voz de Ash, un resplandor blanco apareció alrededor de Anihilape, que cruzó los brazos en posición defensiva. ¡Boom! Flare Blitz impactó directamente contra Anihilape, explotando en llamas incomparables que se elevaron hacia el cielo, rompiendo las nubes, con toda la fuerza golpeando completamente a Anihilape. Capítulo 494. Bajo la feroz embestida de Flare Blitz, Anihilape fue empujado hasta el borde del campo de batalla por la fricción, mientras Arcanine mantenía la postura de Flare Blitz contra el cuerpo de Anihilape, aparentemente sin intención de detenerse hasta agotar por completo el último rastro de resistencia de Anihilape. Ahora, Rage Fist. A pesar de la peligrosa situación de Anihilape, Ash se mantuvo calmado y sereno. Todo estaba bajo su control. En este momento, el verdadero peligro no lo enfrentaba a Anihilape, sino Arcanine. A esta distancia, mientras usa Flare Blitz, es prácticamente imposible que Arcanine esquive o utilice Protect para bloquear el Rage Fist de Anihilape, así que este golpe está destinado a acertar. Anihilape mantuvo un brazo al frente mientras el otro ya estaba a la altura de su cintura, acumulando energía, listo para lanzar el golpe. ¡Boom! Una aterradora sombra salió disparada del puño de Anihilape, transformándose en una forma de puño altamente opresiva. La sombra negra del puño era incluso más grande que el propio Arcanine. Aún envuelto en llamas, Arcanine fue directamente expulsado por el enorme puño negro, explotando a mitad de camino. ¡Boom! El Rage Fist impactó de lleno, con un denso humo llenando el centro del campo de batalla. Anihilape mantuvo la postura de golpe, permaneciendo en el lugar, y a juzgar por su respiración agitada, aún no había perdido su capacidad de combate. Pero dentro del humo, la situación de Arcanine era desconocida, y este giro repentino dejó a Gary completamente impactado. Hace apenas unos momentos, Anihilape estaba siendo completamente suprimido por Flare Blitz. ¿Cómo se invirtió la situación en un abrir y cerrar de ojos? ¿Y qué demonios fue ese golpe?
¿Por qué su poder era incluso mayor que antes? Cuando Anihilape usó Rage Fist para derrotar a Alakazam, Gary ya había notado que el golpe parecía haber aumentado su poder. Aunque un pequeño aumento podría pasar desapercibido, el incremento casi duplicado era imposible de ignorar. Sin embargo, nunca esperó que ese aumento continuara durante tanto tiempo. Ese golpe tenía mucho más poder que cuando luchaba contra Alakazam, y no era solo un poco más fuerte. ¿Será que a medida que baja la resistencia, aumenta el ataque? Pero eso no parece correcto. Durante la batalla contra Alakazam, la resistencia de Anihilape ya debería haber estado casi agotada. Si se cuantifica, la resistencia de Anihilape no debería superar los 20 puntos, y tras recibir Flare Blitz, incluso si el daño fue apenas resistido con Protect, habría bajado de 20 puntos a solo 1. Con una reducción tan pequeña de resistencia, ¿cómo puede Rage Fist mostrar un cambio cualitativo tan grande en poder? Si antes Rage Fist era una habilidad avanzada, ahora ha alcanzado el nivel de habilidad máxima, equivalente al nivel de Explosive Burn. El terror de un Explosive Burn sin efectos secundarios no necesita explicación. Anihilape acaba de lanzar un golpe equivalente a eso, posiblemente a costa de llevar su resistencia al límite. ¿Podría ser esta habilidad similar a Final Stand? Mientras Gary estaba lleno de dudas, el polvo en el campo comenzó a disiparse, revelando la figura de Arcanine en su interior. Arcanine yacía en el suelo, aparentemente incapaz de levantarse. Con un solo movimiento, Arcanine fue derrotado. Gary en realidad ya había previsto esta situación. Si Arcanine aún tuviera capacidad de combate, habría salido del humo para dar el golpe final a Anihilape. Sin embargo, habían pasado casi 10 segundos sin ningún movimiento dentro del humo. Si Arcanine aún pudiera luchar, sería realmente extraño. Aún así, cuando Gary vio realmente a Arcanine caído, su mirada se volvió algo vacía, y su corazón sintió una gran decepción. ¿Por qué? Solo era una pequeña diferencia, entonces ¿por qué no pudo derrotar a Anihilape? Si antes no había ninguna esperanza, ahora era la mayor oportunidad, pero irónicamente, en ese momento crucial, Arcanine, con toda su resistencia, fue derrotado instantáneamente por su oponente. Incluso usó la combinación de velocidad extrema que él y Arcanine habían entrenado durante tanto tiempo. La combinación de velocidad divina con Flare Blitz, este movimiento es absolutamente letal al primer impacto. Pero al final, la derrota fue su destino. Gary, impotente, retiró a Arcanine, y Ash, al ver su estado, movió ligeramente los labios como si quisiera decir algo, pero al final no habló. Creía que Gary se recompondría. Aún le quedaban 4 Pokémon, el resultado no está decidido, ¿por qué rendirse? El tercero, serás tú, Pidgeot. El tercer Pokémon de Gary, Pidgeot. Normalmente alcanza velocidad Mach 2, y tras entrenamiento puede llegar a Mach 3 o incluso Mach 4, equivalente a 3 o 4 veces la velocidad del sonido. En términos de velocidad, incluso entre todos los Pokémon, la de Pidgeot es bastante impresionante. Capítulo 495. Además, sacar a Pidgeot permite una supresión total de atributos contra Anihilape. El atributo volador de Pidgeot contrarresta el tipo lucha de Anihilape, haciendo que el atributo fantasma de Anihilape sea ineficaz. En realidad, comparado con Arcanine, Pidgeot era una mejor elección para la segunda ronda, pero Gary estaba demasiado ansioso por la victoria, esperando usar su movimiento inicial absoluto para aplastar a Anihilape de una vez. Por otro lado, Gary es demasiado cauteloso con Ash. Aunque Anihilape parece una vela parpadeante en el viento, aún temía que tuviera el poder de cambiar las tornas. Así que quería resolver el combate rápidamente, pero terminó perdiendo tanto la ventaja como la estrategia, sin poder derrotar a Anihilape y permitiendo que éste derrotara instantáneamente a Arcanine. El Pidgeot que Gary envió solo está en nivel profesional intermedio, y comparado con los 2 Pokémon anteriores, su nivel parece algo inferior. Sin embargo, en el equipo de Gary, ya es una pieza clave, ocupando el 4º lugar después de Blastoise y los 2 primeros Pokémon. Esta es también la razón por la que Gary no usó a Pidgeot contra Anihilape al principio. Confiaba en Arcanine en parte debido a su nivel. Pero ahora, no hay ningún Pokémon más adecuado para enfrentarse a Anihilape que Pidgeot.
Pidgeot, Gary todavía tiene un Pokémon tan problemático en su equipo. Ash se sintió inquieto al ver a Pidgeot. Si fuera cualquier otro Pokémon, estaría bien, pero el Pidgeot de tipo normal puede ser inmune al Rage Fist de Anihilape. No poder derrotar al oponente de un solo golpe es bastante desventajoso para Anihilape. En esta situación, lo mejor sería retirar a Anihilape, pero después de que Ash intercambiara una mirada con él, entendió su deseo de seguir luchando. Lo entiendo, entonces continuemos, Anihilape. Muéstrale a Gary nuestra resistencia. Ash asintió, decidiendo dejar que Anihilape continuara. ¿Sigues usando a Anihilape en esta situación? Si no te conociera, pensaría que Ash me está dejando ganar. Pero no me contendré, Pidgeot, usa Air Cutter. Continuar con un Pokémon que casi no tiene fuerza física parece enviarse a uno mismo a la derrota. Pero este es Ash. Hasta el último momento, nunca sabes qué tipo de poder desatarán sus Pokémon. Incluso si está tirado en el suelo, mientras no haya perdido la capacidad de luchar, podría levantarse de repente y derrotarte. Esa descripción es un poco exagerada, pero es exactamente la impresión que Gary tiene de Ash. Él mismo es una existencia milagrosa, así que ocurra algo irracional no es sorprendente. Bajo la orden de Gary, Pidgeot en el cielo batió sus alas, dispersando innumerables cuchillas de energía blanca pura. Air Cutters. Los Air Cutters cayeron como una lluvia densa, bloqueando todas las rutas de evasión de Anihilape, haciendo parecer que no tiene otra opción más que enfrentarlos de frente. Detect. Con la fuerza actual de Anihilape, incluso usando Protect le costaría defenderse de tantos Air Cutters. Si Pidgeot sigue atacando, Anihilape inevitablemente se agotará. Así que Ash eligió un movimiento defensivo del mismo nivel que Protect. Detect. Detect permite al usuario ver los fallos en todas las trayectorias de ataque. Si es posible esquivar, el cuerpo se moverá automáticamente. Solo cuando esquivar sea imposible, Detect controlará el cuerpo para resistir el ataque con la menor pérdida posible. Esencialmente, es una habilidad como Protect. Mientras el nivel del ataque no sea mucho mayor que el del usuario, el daño puede evitarse por completo. Además, este movimiento consume menos energía, centrándose principalmente en la evasión. Naturalmente, también tiene desventajas. La desventaja es que, si el ataque no puede evitarse completamente, el usuario seguirá recibiendo daño. Incluso si el daño es leve, Detect pierde su propósito si el usuario resulta herido, especialmente para Anihilape ahora. Incluso el más mínimo daño podría derrotarlo, así que debe esquivar todos los ataques sin ser tocado en absoluto. Swish, swish, swish. Mientras los Air Cutters caían continuamente, Anihilape en el suelo se movía con precisión, esquivando los ataques por poco sin realizar movimientos innecesarios. En el campo, todo lo que se escuchaba era a Anihilape esquivando y los Air Cutters cortando el aire y golpeando el suelo. Como una tormenta, las cuchillas golpeaban el suelo, levantando una nube de polvo. Después de unos 10 segundos, Pidgeot finalmente detuvo su ofensiva. La figura de Anihilape quedó oculta por el humo ascendente, volviéndose invisible. Gary. El público. Esta orden de usar outraje dejó a Gary y al público completamente desconcertados. Como todos saben, outraje es un movimiento definitivo de tipo dragón, usado cuando los Pokémon dragón están en situaciones desesperadas, destinado a un contraataque final. Una vez que termina el efecto del movimiento, el usuario atacará indiscriminadamente. Incluso entre los Pokémon dragón, es una habilidad extremadamente difícil de dominar. ¿Cómo puede un Pokémon que no es de tipo dragón usar outraje? Anihilape tiene atributo dragón. Antes Bruno estaba emocionado al ver a Anihilape, pero ahora es el turno de Lance de entusiasmarse. Si Anihilape realmente tiene atributo dragón, a Lance no le importaría tener uno, ya que dominar outraje justo después de evolucionar indica lo puro que debe ser su atributo dragón. Incluso Pokémon como Charizard y Aerodactyl, que tienen dragón en su nombre, encuentran muy difícil aprender outraje. Y ahora, un mono, capaz de usar outraje tras evolucionar, y dices que no es de tipo dragón. Sin importar lo sorprendida que esté la gente alrededor, el outraje de Anihilape ya ha sido desatado. El movimiento libera todo su poder,
convirtiéndose en un frenesí. Es un ataque de gran daño con efectos secundarios severos. La figura de Anihilape irrumpió desde el humo, sus enormes puños golpeando brutalmente a Pidgeot, luego cambió a patadas contra su abdomen. En ese momento, sus extremidades parecían transformarse en una máquina de combate, atacando sin descanso a Pidgeot. Debido a la enorme fuerza, este quedó suspendido en el aire por un momento. Pidgeot recibió los ataques incesantes de Anihilape, mostrando una expresión de dolor. Incluso sin ventaja de atributos, el poder base de Outrage es extremadamente alto, sumado a que el nivel de Anihilape es superior al de Pidgeot y su poder de ataque excede su nivel, este asalto tipo ametralladora es difícil de soportar para Pidgeot. Pidgeot, aléjate, vuela hacia arriba. Gritó Gary, instando a Pidgeot a escapar, pero este ya estaba atrapado en el ciclón de puños y patadas de Anihilape, incapaz de liberarse. Ahora está siendo atacado por todo su cuerpo, a menos que encuentre una abertura en el ataque de Anihilape o lo rechace con valentía. Sin embargo, ambas condiciones son difíciles de cumplir. Actualmente, Anihilape está usando una estrategia de luchador desesperado, sabiendo que este es su último acto. Cuando aparezca una apertura en su ataque, significará que Anihilape se ha agotado. Junto a él, Pidgeot también cayó en picado. Al ver esto, Ash corrió hacia el campo, moviéndose rápidamente hasta el centro para atrapar a Anihilape y sostenerlo con firmeza. Del otro lado, Pidgeot, sin un entrenador fuerte que lo apoyara, cayó directamente al suelo, produciendo un sonido sordo. Capítulo 496. La entrada deslizante de Ash dejó atónito al público alrededor. Era la primera vez que un entrenador se lanzaba directamente al campo sin preocuparse por nada, y la velocidad de Ash era increíblemente impresionante. Su velocidad era casi más rápida que la de un Pokémon. Al menos, parecía más rápida que la de Anihilape antes. Era como un teletransporte, apareciendo debajo de Anihilape en un abrir y cerrar de ojos. Gary vio a Pidgeot caer al suelo y no pudo evitar sonreír con amargura. Incluso si hubiera querido atrapar a Pidgeot, simplemente no tenía la velocidad ni la fuerza para hacerlo. En lugar de atrapar a Pidgeot, habría sido Pidgeot quien lo habría derribado a él. Buen trabajo, Anihilape, regresa. Al ver que Anihilape estaba completamente inconsciente, Ash sacó una Pokéball y la tocó suavemente contra Anihilape. El Outrage anterior había drenado toda la fuerza de Anihilape. Ese ataque fue su canto del cisne. Después de ese golpe, independientemente de si el oponente perdía su capacidad de combate, Anihilape ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Era la primera vez que un Pokémon de Ash perdía su capacidad de combate, y aunque era completamente evitable, a Ash no le importaban las leyendas de Invicto. Haría cualquier cosa que beneficiara a sus Pokémon. Como esta vez, aunque Anihilape perdió su capacidad de combate, desató toda su fuerza evolucionada, e incluso en el último momento cayó de pie. No perdió por el ataque del oponente, sino por el agotamiento. El temperamento y la determinación de Anihilape crecieron de manera excepcional, así que Ash aceptó esta derrota de buena gana. Después de devolver a Anihilape, Ash se levantó del suelo y miró a Pidgeot cercano. Al principio, Ash pensó que Pidgeot había sido golpeado demasiado fuerte por Anihilape y había perdido temporalmente su fuerza, cayendo del cielo. ¿Realmente había perdido su capacidad de combate? ¿Derrotado de un solo golpe por Outrage? ¿En serio? Incluso con Reflex reduciendo el daño a la mitad, aún así fue derrotado de un solo golpe. ¿Qué tan alto era el poder de ataque de Anihilape? Gary y el árbitro también notaron esto. La expresión amarga inicial de Gary se volvió aún más pesada, y el árbitro anunció directamente el resultado. Pidgeot y Anihilape han perdido la capacidad de combate. Por favor, envíen a su siguiente Pokémon. Además, Ash, regresa al asiento del jugador, o serás penalizado por falta. El árbitro le dio a Ash una leve advertencia. En teoría, los entrenadores no deben interferir en las batallas Pokémon, pero las acciones de Ash no se consideraron interferencia ya que solo fue a recoger a su Pokémon. Además, como Anihilape ya había sido declarado fuera de combate, no había problema en que Ash entrara corriendo.
Algunos Pokémon que no les gusta entrar en Pokéballs necesitan ser recogidos personalmente por sus entrenadores cuando ya no pueden luchar. Las acciones de Ash eran similares, por lo que no se consideraron falta, pero si Ash permanecía en el campo, sí lo sería. Entiendo. Lo siento, solo me puse un poco nervioso, se disculpó Ash con el árbitro con una sonrisa, y luego salió rápidamente del campo. En ese momento, no estaba pensando. Solo temía el daño que Anihilape pudiera sufrir al caer al suelo justo después de evolucionar. Incluso si luego se recuperaba, el daño seguía siendo daño. Por eso salió corriendo sin pensar. Afortunadamente, no fue penalizado con una derrota por falta. De lo contrario, ni siquiera tendría donde llorar. Cuando Ash regresó al asiento del jugador, Gary retiró a Pidgeot. Ahora todavía tenía 3 Pokémon, excluyendo a Blastoise, lo que le dejaba con los 2 miembros más débiles de su equipo. Ganar era casi imposible. Malas noticias, no podía ganar en absoluto. Buenas noticias, al menos derrotó a uno de los Pokémon de Ash, aunque Anihilape no fue derrotado directamente por él, sino que perdió su capacidad de combate por agotamiento. Pero la resistencia de Anihilape se agotó debido a él, ¿no? Así que técnicamente, sí fue su victoria sobre Anihilape. Había logrado un récord que ninguno de los oponentes de Ash en la conferencia Quartz había conseguido, aunque en parte fue porque Ash no devolvió a Anihilape a su Pokéball. Si Ash hubiera retirado a Anihilape, habría sido como cuando retiró a Blastoise contra Conway en los octavos de final, y Anihilape no habría perdido su capacidad de combate. En silencio, ambos lados sacaron su siguiente Pokéball y las lanzaron simultáneamente. Vamos, Umbreon. Te toca a ti, Lucario. El Umbreon de Gary fue capturado a mitad de su viaje. Este EV tenía un talento excepcionalmente alto, y en poco tiempo alcanzó el nivel de su equipo principal, convirtiéndose con éxito en parte de su fuerza de combate principal. Aunque su nivel solo era profesional inicial, su edad era la más joven entre los Pokémon principales de Gary. Aparte de Umbreon, todos los Pokémon principales de Gary habían estado con él desde el principio. Solo Umbreon se unió más tarde, lo que resalta lo extraordinario de su talento. Capítulo 497. Sin embargo, aunque el talento de Umbreon es increíblemente fuerte, actualmente solo está en el nivel profesional inicial. A pesar de que sus talentos no son débiles, en este punto de la conferencia Quartz, solo están fluctuando alrededor del nivel de gimnasio. Incluso alguien tan talentoso como Ash no tiene ningún Pokémon en el nivel élite. El nivel élite es un umbral importante, y cruzarlo requiere algo más de tiempo. Si Umbreon es el Pokémon más talentoso del equipo de Gary, entonces Lucario ocupa un estatus similar dentro del equipo de Ash. Ahora, el nivel de Lucario es el mismo que el de Pidgeot, habiendo superado el nivel profesional para alcanzar el nivel de gimnasio. Como una de las incorporaciones más recientes al equipo de Ash, Lucario se encuentra entre los niveles más altos. Su talento es realmente notable. Sin embargo, el equipo de Ash está lleno de monstruos. En manos de cualquier otra persona, el talento de Lucario no solo se consideraría fuerte, sino único. Su nivel no debería llamarse simplemente pilar del equipo, sino nivel As. Pero Lucario está bajo el mando de Ash, junto a otros 4 monstruos. Aparte del Turtwig sin trucos, Charizard, Venusaur, Pikachu y Gardevoir eclipsan a Lucario, como 4 muros infranqueables. En términos de talento, sin embargo, Lucario solo es inferior a Gardevoir, algo con lo que Charizard, Venusaur e incluso Pikachu no pueden compararse. Pero el talento no lo es todo. Pikachu y los demás Pokémon han llegado hasta este punto no solo por su talento excepcional, sino también por otros factores. La aparición de Lucario dejó al público asombrado. Anteriormente, Ash no había enviado a Lucario a ningún combate, al igual que Primeape, por lo que era una aparición debut. La competición de hoy presenta solo Pokémon nunca vistos. Lucario, esa batalla sigue fresca en mi memoria. Si no supiera que tu Lucario ya no puede usar ese poder, me daría la vuelta ahora mismo, recordó Gary aquella batalla, con un ligero tic en los labios. En aquel entonces, cuando Lucario se enfrentó a Mewtwo, él también formó parte de esa batalla. Fue un combate absurdo, casi de nivel divino, capaz de destruir toda Ciudad Verde.
Si Lucario aún pudiera usar ese nivel de poder, Gary se daría la vuelta y se marcharía. Olvídate del orgullo o de luchar hasta el final. Aún quiere que sus Pokémon vivan más tiempo. Pero tras observar en el Instituto de Investigación del profesor Oak, descubrió que Lucario ya no posee esa fuerza exagerada. Aunque sigue siendo poderoso, comparado con aquella vez, aún le falta bastante. Por eso no tiene que marcharse ahora. ¿Aún recuerdas esa batalla? Fue hace tanto tiempo. Cualquiera que haya visto esa batalla nunca la olvidaría. Ambos hablaban en acertijos en el campo, dejando al público alrededor desconcertado y lleno de curiosidad sobre de qué batalla estaban hablando. Sonaba tan exagerado y parecía ser la exhibición de Lucario. ¿Por qué se dice que Lucario ya no puede desatar ese poder? Estos diversos misterios surgieron en la mente de muchos espectadores, pero no podían resolverlos. Solo los miembros del alto mando sabían a qué batalla se refería Gary. Basta de tonterías, veamos quién es más fuerte. Umbreon, usa Shadow Ball. Las cortesías terminaron, y Gary inició el ataque. Para Lucario, los ataques de tipo siniestro solo causan efectos leves. Gary lo sabía, pero aún así eligió usarlos. Porque para Umbreon, el tipo siniestro es su atributo principal, lo que lo hace perfecto para fintas. Una esfera de energía oscura se formó frente a Umbreon. Lucario, fijando su mirada en el objetivo, permaneció inmóvil observando al oponente, lo que hizo que Umbreon retrocediera involuntariamente. El aura que Lucario emitía débilmente, combinada con la fuerza de atributo restrictivo en su cuerpo, hizo que Umbreon se sintiera algo intimidado. No tengas miedo, Umbreon, muestra nuestra aura, Shadow Ball, dispara. Gary vio la vacilación de Umbreon, pero no lo culpó, teniendo en cuenta que su oponente era Lucario. Debía enfrentarse a su miedo y dar ese paso. Al escuchar la orden de Gary, Umbreon, que había retrocedido, avanzó de repente, como si disipara el miedo en su corazón. La esfera de energía negra frente a él salió disparada como una flecha hacia Lucario. Lucario, Extreme Speed. Cuando el ataque se acercó, la voz de Ash resonó, y casi al instante, Lucario desapareció del lugar original. Al siguiente momento, Lucario apareció frente a Umbreon, lanzando una rodilla voladora directamente a su barbilla, enviándolo por los aires. ¡Qué Extreme Speed tan rápido, incluso más rápido que Arcanine! Y su nivel, ya está en nivel de gimnasio. Dios mío, ¿cuántos Pokémon de nivel de gimnasio tiene Ash, y solo ha viajado medio año? Este es el supernovato de Kanto, quizá en términos de calidad, toda la nueva generación de esta edad no puede compararse con Ash solo. ¿Kanto realmente está resurgiendo? El movimiento de Lucario provocó exclamaciones de asombro entre el público, ya que muchos se dieron cuenta al instante de que había alcanzado el nivel de gimnasio. Hasta ahora, Ash ha mostrado 5 Pokémon de nivel de gimnasio, y este puede no ser su límite. Cabe recordar que Ash solo ha sido un entrenador novato, viajando durante poco más de medio año. Si se especializara en entrenar un solo Pokémon extraordinario, podría explicarse por el talento excepcional de ese Pokémon y el talento innato de Ash como entrenador. Pero tantos Pokémon de nivel de gimnasio, todos aparentemente bien entrenados, no simplemente subidos de nivel sin considerar sus valores de habilidad, resulta desconcertante. ¿Es esto siquiera humano? En el campo, tras enviar a Umbreon por los aires, Ash gritó en voz alta. Aprovecha la ventaja, Lucario, usa Brick Break. Ash no había olvidado el Reflect que Alakazam había usado antes de retirarse. Todavía seguía en el campo. Anteriormente, Arcanine y Pidgeot fueron derrotados completamente debido a los fuertes ataques de Anihilape, sacrificando defensa y resistencia por poder. Ahora que hay una oportunidad de romper Reflect, lo mejor es destruirlo rápidamente. Su reducción a la mitad del daño físico es realmente molesta. Lucario apoyó el pie en el suelo, saltó y llegó al instante frente al Umbreon que aún estaba en el aire. En ese momento, Umbreon seguía dolorido por la rodilla voladora de Lucario. Incluso con Reflect debilitando el daño, el impacto de Extreme Speed seguía siendo considerable debido a la diferencia de nivel. Cuando Umbreon se dio cuenta de la presencia de Lucario, ya era demasiado tarde para reaccionar.
La palma de Lucario descendió, cortando una barrera invisible con energía de tipo lucha, y luego impactó directamente en la cabeza de Umbreon. Whoosh. Boom. Capítulo 498. Umbreon fue golpeado en la cabeza por Rompecoraza y cayó directamente al suelo con un fuerte estruendo. Lucario aterrizó suavemente desde el cielo, casi sin hacer ruido, regresando al campo en marcado contraste con la caída de Umbreon. A medida que el polvo en el campo se disipaba, el Umbreon tumbado de lado apareció ante los ojos de todos. Umbreon ha perdido la capacidad de combatir, Lucario gana. Como se esperaba, el Umbreon golpeado directamente por Rompecoraza perdió la capacidad de luchar, y aunque la defensa de Umbreon era bastante buena, la diferencia de nivel con Lucario era simplemente demasiado grande. Primero fue golpeado por velocidad extrema, luego por un Rompecoraza a plena potencia. Incluso para un nivel profesional senior sería imposible resistir estos dos movimientos, y mucho menos para uno de nivel profesional junior. Gary retiró a Umbreon y luego sacó al siguiente Pokémon, Gyarados. El nivel seguía siendo profesional junior. Aunque tenía ventaja de tipo frente a Lucario, el nivel era demasiado bajo para tener algún efecto, y la velocidad extrema de Lucario envió directamente al oponente volando contra la pared de las gradas del estadio. Este golpe se realizó sin ninguna piedad, pues Ash también se estaba preparando para terminar esta batalla. El Pokémon más fuerte de Gary ya había sido usado antes, y ahora los que estaba utilizando ni siquiera estaban al mismo nivel que los anteriores, sin mencionar que su Lucario no era una existencia como Anihilape. En una batalla tan desbalanceada, el objetivo de Ash era terminarla rápidamente. Sin embargo, Gary aún no había usado todos sus Pokémon fuertes. Todavía le quedaba su Pokémon final, su carta definitiva. Gary respiró profundamente, devolvió la Pokéball de Gyarados a su cintura y sacó su última Pokéball. Este es el último, cuento contigo, Blastoise. Con un destello de luz, el Pokémon más fuerte y final de Gary apareció en el campo, su Blastoise. La fuerza del Blastoise de Gary estaba fuera de toda duda, habiendo alcanzado el nivel gimnasio en batallas anteriores. Era el único Pokémon de Gary en ese nivel, y también podía realizar Mega Evolución. Por fin apareces, Blastoise. La expresión de Ash se volvió más seria al ver a Blastoise entrar al campo. Este oponente era diferente a los anteriores, no alguien a quien Lucario pudiera derrotar fácilmente, e incluso tras la Mega Evolución, enfrentarlo con la fuerza actual de Lucario sería bastante complicado. Vamos, Ash, en este enfrentamiento final derrotaré a tu Lucario. El objetivo de Gary era claro. Quería derrotar a otro de los Pokémon de Ash. Si lograba derribar incluso al Lucario Matadioses, sin importar su fuerza actual, ¿no sería una victoria? Para Gary, esto sin duda aumentaría enormemente su confianza, ayudándole en el combate por el tercer puesto y en su desarrollo futuro, así que este enfrentamiento final no era insignificante. Él quería ganar. Blastoise, Mega Evolución. Gary levantó su brazo, la perla tesoro multicolor en su pulsera brilló con una luz extremadamente intensa, y la mega piedra apareció en el cuerpo de Blastoise, provocando su evolución inmediata. Tanto la Mega Evolución como el Dynamax son habilidades que es mejor usar lo antes posible. Tras el Dynamax, se dice que la resistencia física de un Pokémon se multiplica, lo que significa que su capacidad para resistir daño aumenta significativamente. En cuanto a la Mega Evolución, una vez evolucionado, el estado no desaparece a menos que se desee. Incluso al regresar a la Pokéball, permanece. Combinado con la mejora en todos los atributos tras la evolución, comenzar con la Mega Evolución es la mejor estrategia. A medida que la luz sobre Blastoise se desvanecía, Mega Blastoise reapareció ante los ojos del público. A pesar de haberlo visto muchas veces, muchos seguían maravillándose ante la magia de la super evolución. Poder evolucionar temporalmente a un Pokémon, romper sus propios límites, mejorar su poder en todos los aspectos y ayudar enormemente en futuros avances de nivel, ¿qué otro sistema además de la Mega Evolución podría lograr esto? Precisamente por eso, la Mega Evolución, que aún no ha sido revelada oficialmente, ya está siendo elogiada en Internet. Aunque Ash no ha publicado información, ya han aparecido muchos datos sobre ella en línea.
En cuanto a cuánto de eso es verdadero o falso, solo Ash y el alto mando lo saben. La mega evolución de Blastoise, ¿eh? Entonces haremos lo mismo, Lucario. Ash gritó hacia Lucario, levantando su brazo. En su muñeca había una super pulsera equipada con una piedra clave. Como la mega evolución no había sido anunciada oficialmente antes, Ash no había llevado una pulsera tan llamativa, incluso usando la piedra clave desde la manga en la primera mega evolución de Blastoise. Ahora que todos están algo acostumbrados a la mega evolución, Ash sacó la piedra clave y la colocó orgullosamente en su muñeca. Capítulo 499. Cuando Ash gritó, una piedra de mega evolución apareció en la superficie del cuerpo de Lucario, y luego su cuerpo estalló en un resplandor intenso. Ante el asombro de todos, Lucario reveló una forma completamente nueva. El Lucario evolucionado ahora tenía más franjas negras en su cuerpo, más pelaje crecía detrás de su cabeza, su piel se volvió de un tono más oscuro, y sus piernas se volvieron rojas. El pelaje blanco crema se volvió más largo, los muslos más esbeltos, y crecieron más púas en el dorso de sus manos y pies. En comparación con el Lucario original, el Lucario mega evolucionado parecía aún más ágil y majestuoso. El público alrededor estaba algo entumecido, ya que Ash seguía renovando su visión del mundo, derribando su comprensión. Después de Blastoise y Gardevoir, apareció otro Pokémon capaz de mega evolucionar, y no era otro que el raro y elegante Lucario. El Lucario evolucionado no solo se veía más atractivo, sino también mucho más fuerte. Hablando de eso, aunque Ash era el descubridor de la mega evolución, no tiene demasiados Pokémon que pueden mega evolucionar. Y con tantos Pokémon capaces de mega evolución, ¿cómo es que ninguno de esos profesores o investigadores ha descubierto ni uno solo, mientras que Ash sigue encontrando Pokémon que pueden mega evolucionar? Nadie sabe si el próximo Pokémon de Ash también podrá mega evolucionar. Eso fue lo que más sorprendió al público esta vez. ¿Cómo es que Ash tiene más Pokémon con mega evolución? Al ver a Lucario mega evolucionado, Steven sintió que su corazón sangraba. ¿Quién sabe si esa piedra de mega evolución había sido tomada de él? Durante la evolución de Lucario, la luz a su alrededor hacía imposible ver el color de su piedra de mega evolución. Así que Steven no pudo determinarlo con claridad, pero al final no importaba demasiado. Después de todo, sin duda había perdido 5 piedras de mega evolución y 3 piedras clave. Mientras no haya una piedra de mega evolución de Metagross entre las que entregó, todo está bien. Ciudad Ordelon, la tecnología seguía estando al día, con televisores y los últimos teléfonos inteligentes disponibles. Erin normalmente no veía la conferencia de cuarzo, ya que es una competencia básica, pero esta conferencia era diferente porque Ash participaba. Si hablamos de quiénes fueron los primeros en reconocer el potencial de Ash y saber que tendría un gran impacto, Erin definitivamente sería una de ellos. Porque Ash logró despertar y salvar ese nuevo Pokémon en particular, cuyo significado es enorme dentro de Ciudad Ordelon. Podría ser descendiente de aquel valiente Lucario del pasado. Sin mencionar que el nuevo Pokémon estaba en peligro de vida, incluso en circunstancias normales nadie podría incubarlo. Así que el hecho de que Ash lo lograra indicaba que compartía ciertos rasgos con el legendario Guardián del Aura de antaño. Quizás podría ser el próximo Guardián del Aura. Sumado a esa misteriosa profecía, Erin prestó aún más atención a los movimientos de Ash. Ash no decepcionó a Erin, creciendo rápidamente en poco tiempo, pero mientras su fama aumentaba, su Riolu parecía haber desaparecido, sin aparecer siquiera en combates públicos. Esto hizo que algunas personas en Ciudad Ordelon se preocuparan. ¿Estaba Ash descuidando a Riolu, o Riolu no había recuperado completamente su talento, haciendo que Ash lo abandonara? Varias especulaciones surgieron en Ciudad Ordelon, pero Erin nunca dudó de la actitud de Ash hacia Riolu ni de su amor por los Pokémon. Porque aprendió por varios medios cuánto ama Ash a los Pokémon, y por eso estuvo dispuesta a confiarle a Riolu. Finalmente, hoy vio al Riolu ya crecido, que había evolucionado en Lucario e incluso evolucionado aún más bajo los focos hacia una nueva forma. ¿Esta es la mega evolución de Lucario? Se parece bastante a esa figura del dibujo, así que eso era lo que la pintura preveía, la forma de mega evolución de Lucario. Así, la imagen del último cuadro quedó explicada. ¿Por qué Lucario se veía un poco diferente en la última pintura?
Resulta que Meu había predicho la aparición de la mega evolución. Y Riolu usaría ese poder, alcanzando una forma aún más elevada. Pero por alguna razón, Erin sentía que, aunque el Lucario mega evolucionado se parecía en un 90% a esa pintura, había una ligera diferencia. Si fuera una imagen cualquiera, Erin lo atribuiría al desvanecimiento de la memoria con el tiempo. La razón por la que el Mega Lucario y la imagen profética no coincidían podría ser solo su imaginación. Pero las imágenes creadas por Meu estaban casi grabadas en su memoria, imposibles de olvidar. Al final, esas eran solo diferencias menores, y Erin no le dio demasiada importancia por ahora. Todo lo que quería era conocer a Lucario en persona en lugar de verlo solo por televisión. Para Lucario, todos en Ciudad Ordelón, incluida ella, tenían una especie de obsesión. No era por querer algo de él, sino simplemente por conocerlo. Quizás habría una oportunidad después de la conferencia de cuarzo, tal vez a través del profesor Cerise, invitando a Ash y su grupo a visitar Ciudad Ordelón como una especie de tour, pensó Erin. En el campo, Mega Lucario y Blastoise ya se habían fijado mutuamente, y la batalla estaba a punto de comenzar. Para Gary, esta era la batalla final. Para Lucario, era una batalla que no podía perder. Fallar aquí significaría no convertirse en el más fuerte, así que, tenía que ganar. Blastoise, pulso agua. Lucario, esfera oral. Ambos lados atacaron casi simultáneamente. 3 chorros de agua azul salieron disparados de los cañones de Blastoise, mientras que Lucario colocó sus manos a la altura de su cintura, formando una profunda esfera oral azul que lanzó con fuerza. ¡Bum! Pulso agua y esfera oral colisionaron en el centro del campo, causando un estruendo y liberando ráfagas de viento que hicieron volar escombros por todas partes. La cortina de agua azul y la onda de luz azul profunda lucharon durante 3 segundos completos antes de que la columna de agua de pulso agua comenzara a superar visiblemente el resplandor de la esfera oral. Crack, apareció una grieta en la superficie de la esfera oral, y luego se rompió en fragmentos de energía. El pulso agua restante continuó sin detenerse, dirigiéndose directamente hacia Lucario. ¿Perder en un choque directo? La esfera oral de Lucario fue derrotada por el pulso agua de Blastoise. Brock y Misty, al mismo tiempo, se sintieron confundidos. En realidad, los Pokémon de Ash del mismo nivel nunca perdían choques directos contra otros Pokémon, especialmente considerando que Lucario había realizado Mega Evolución y estaba usando la magistral esfera oral. ¿Cómo podía perder contra pulso agua? Ni siquiera con la habilidad Mega Lanzador. Tras atravesar la esfera oral, pulso agua se dirigió directamente hacia Lucario, pero la escena esperada de Lucario siendo derribado no ocurrió. El pulso agua pasó sin hacer daño, incluso atravesando el cuerpo de Lucario. ¿Tan poderoso que perforó el cuerpo de Lucario? Ese fue el primer pensamiento de Gary, pero rápidamente se dio cuenta de que algo no encajaba. No era el poder del pulso agua, sino que Lucario no era real. Era una ilusión. Al instante siguiente, Lucario apareció detrás de Blastoise, una esfera oral firmemente sostenida en su mano, golpeando sin piedad el duro caparazón de Mega Blastoise. Capítulo 500. Boom. La poderosa esfera oral golpeó directamente la espalda de Blastoise con un fuerte temblor, haciendo que éste soltara un aullido de dolor mientras era lanzado por los aires, rodando y desgarrando el suelo, interrumpiendo abruptamente su ataque de pulso agua. El rostro de Gary se volvió sombrío. No era que el pulso agua de Blastoise hubiera superado la esfera oral de Lucario. Más bien, Lucario se había contenido deliberadamente para crear una falsa sensación de seguridad en Blastoise. En cuanto a cómo Lucario apareció detrás de Blastoise, Gary no lo tenía claro. Era como si hubiera usado teletransporte, pero ¿desde cuándo Lucario podía aprender teletransporte? Pero pensándolo bien, este era el Lucario de Ash, y con Ash, cualquier cosa parecía posible. Cualquier suceso sorprendente que ocurriera a su alrededor siempre parecía un poco plausible, porque era Ash. No había tiempo para asombrarse ahora. Blastoise había recibido el impacto de la esfera oral, y aun con su sólida defensa, había sufrido un daño considerable. Blastoise, usa pulso agua otra vez. Gary pensó un momento y decidió volver a usar pulso agua.
Con el aumento de Mega Lanzador, el poder de Pulso Agua alcanzaba el nivel de una técnica avanzada, y además tenía una rápida explosión. Parecía ser la única forma de golpear a Lucario. Kame. Blastoise apuntó sus cañones hacia Lucario, liberando una vez más una potente corriente de agua dirigida directamente a su rostro. Otra vez, esfera oral. Al ver que Gary insistía en usar pulso agua contra Lucario, Ash no se contuvo y respondió con otra esfera oral. Lucario desapareció nuevamente del lugar. Esta vez, el pulso agua ni siquiera alcanzó una imagen residual y se perdió en el vacío. Al segundo siguiente, Lucario apareció detrás de Blastoise, con una esfera oral ya formada en sus manos. Ahora Gary estaba 100% seguro. Lucario definitivamente estaba usando teletransporte. Así que ahora Lucario podía usar teletransporte, ya no ocultaba sus habilidades rotas. Pero Gary siempre lo había sospechado, y ya tenía una estrategia para contrarrestarlo. Ahora, usa protección. Kame. Blastoise detuvo instantáneamente su pulso agua y una barrera verde brillante apareció a su alrededor. ¡Bang! La esfera aural chocó contra la barrera sin causar daño, y Lucario fue impulsado hacia atrás por la onda de choque. Blastoise, danza lluvia. Aprovechando el retroceso de Lucario, Gary ordenó de inmediato preparar el campo. Bajo la lluvia, los ataques de Blastoise se volvían más feroces, y el entorno lluvioso era ideal para él mientras dificultaba ligeramente los movimientos y ataques de Lucario. Costara lo que costara, había que activar este clima lluvioso. Kame. Con el grito de Blastoise, el cielo se cubrió de nubes. Tras girar varias veces en el aire, Lucario finalmente se estabilizó y descendió al suelo. Con la lluvia ya en marcha, era irreal intentar detenerla. Así que Ash optó por atacar de nuevo. Lucario, puño bala. Aunque puño bala era más débil que esfera aural, su velocidad era superior. En cuanto Lucario tocó el suelo, salió disparado dejando una serie de imágenes residuales en el aire, alcanzando instantáneamente a Blastoise y lanzando un potente golpe. ¡Bang! Un sonido pesado resonó por el campo, y el rostro de Blastoise mostró dolor, pero su danza lluvia continuó sin interrupción, mientras la lluvia comenzaba a caer desde las densas nubes. El asalto de Lucario apenas comenzaba. Tras el primer golpe, Lucario comenzó a lanzar una lluvia de puñetazos, golpeando repetidamente el caparazón de Blastoise. La expresión de Blastoise se volvió cada vez más dolorida mientras su cuerpo era empujado hacia atrás, sin fuerza para contraatacar. Blastoise, usa defensa férrea. Al ver la expresión de dolor de Blastoise, Gary apretó los puños con fuerza. La escena le recordaba a cuando Pidgeot no pudo contrarrestar el enfado de Anihilape, pero esta batalla era diferente. Los ataques del oponente no eran suficientes para impedir que Blastoise utilizara movimientos. Siguiendo la orden de Gary, Blastoise soportó el dolor y utilizó defensa férrea, su cuerpo emitiendo un brillo metálico y volviéndose mucho más resistente. Tras su mega evolución, Blastoise ya tenía una defensa sólida. Ahora, con defensa férrea, era como una fortaleza de acero, casi imposible de atravesar con ataques normales. El puño bala que inicialmente causaba cierto daño ahora apenas tenía efecto, y su expresión de dolor se suavizó. Esfera oral. Defensa férrea solo mejoraba la defensa física, así que Ash optó por continuar el ataque con la esfera oral, enfocada en daño especial. Su Lucario era competente tanto en lo físico como en lo especial, dominando ambos tipos de ataque. Si fortaleces un lado de tu defensa, yo atacaré el otro. Lucario detuvo bruscamente su puño bala, formando una esfera aural en ambas manos antes de presionarlas contra el rígido caparazón de Blastoise.